Mis queridos hermanos, les extiendo un saludo muy especial a todos ustedes que a partir de hoy van a iniciar nuestro curso de formación online ofrecido por la Arquidiócesis de Barranquilla a través de nuestro centro de formación para los laicos. Me alegra muchísimo que se hayan animado y yo espero acompañarles en este bellísimo itinerario, en este viaje que vamos a realizar por las Sagradas Escrituras, porque precisamente este curso de formación online quiere ser una introducción al estudio de la Biblia. Le hemos llamado a este curso La Biblia, Primeros Pasos, o podríamos llamarle Primeros Pasos por la Biblia o en la Biblia. Y queremos que sea una introducción a las Sagradas Escrituras y que les pueda brindar a todos ustedes una serie de herramientas para que acercándose a la Biblia como palabra de Dios, no solamente como un texto literario, así al estilo de leer una novela de Gabriel García Márquez, sino realmente como lo que es palabra de Dios, usted tenga una serie de herramientas para que se pueda acercar a ella, leerla, entenderla, degustarla, saborear esta palabra de Dios. Y me alegra muchísimo entonces que estén ustedes todos animados a iniciar esta aventura juntos. No solo ustedes, yo también estaré haciendo y viviendo esta aventura con todos ustedes. Me alegra muchísimo, yo soy el Padre Edgardo Bernales Altamar y con ustedes estaré compartiendo este curso, la Biblia, Primeros Pasos. Y el primer paso que vamos a dar tiene que ver con un capítulo que llamamos Cuestiones Preliminares o Cuestiones Introductorias. Y hoy en nuestro primer capítulo, nuestra primera lección, queremos acercarnos a tratar de entender este léxico que tenemos nosotros con respecto a la Biblia. Le llamamos Biblia, le llamamos Sagradas Escrituras, le llamamos Palabra de Dios, le llamamos la Palabra. Pues vamos a tratar un poco de entender estos léxicos, de dónde vienen, de dónde se derivan y qué significado no solamente etimológico tienen o de uso, sino también qué significan para nosotros acercarnos a la Palabra de Dios. Pero antes, quiero proponerles un viaje. En el año 2008, el Papa Benedicto XVI convocó a los obispos del mundo a un sínodo cuyo tema fue la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Y de este sínodo brotó una exhortación apostólica del Papa Benedicto, pero también nos regalaron muchos mensajes a lo largo del desarrollo del sínodo. Y los obispos, al final, le regalaron a los fieles, a los creyentes, un bellísimo mensaje que yo quiero aprovechar hoy para tener esta introducción a las Sagradas Escrituras. Precisamente los padres sinodales hablan de un viaje y yo quiero invitarles a este viaje y a este viaje que tiene como 4 momentos que nos acercan precisamente al misterio de la palabra. Los padres del sínodo dicen que para hablar de la palabra hay que hablar de la voz, del rostro, de la casa y el camino. Qué bonito. Yo quisiera invitarte a que esas 4 palabritas quedaran a lo largo de esta lección en tu corazón. Una palabra que tiene voz, una palabra que tiene rostro, una palabra que tiene una casa y una palabra que necesariamente tiene que salir por los caminos. Pues bien, te invito a este viaje y vamos a tratar de entender a qué se refieren los padres sinodales cuando hablan de la voz, el rostro, la casa y el camino. Y empezamos por allí, por la voz. ¿Qué descubrimos nosotros en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, si nosotros abrimos la primera página de la Biblia, el libro del Génesis, ¿qué es lo primero que escuchamos? La voz de Dios. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue. Miren qué bello. Este primer contacto con la palabra, esta primera manera de revelarse la palabra es a través de la voz. De hecho, aquí tenemos este texto del libro del Deuteronomio que nos recuerda eso. El Señor les habló desde el fuego y ustedes escuchaban el sonido de sus palabras, pero no percibían ninguna figura, solo se oía la voz. Si nosotros quisiéramos mirar a lo largo del Antiguo Testamento, recordemos desde ya, o digámoslo desde ya, el Antiguo Testamento tiene 46 libros en nuestro canon. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Estos 46 libros del Antiguo Testamento insisten permanentemente que la manera como se revela Dios
esta manera primera como se revela a Dios es a través de su voz. Adán y Eva escuchan la voz de Dios. Abraham escucha la voz de Dios. Moisés escucha la voz de Dios en la zarza ardiente. Esta fuerza de la voz de Dios nos recuerda que esta manera de manifestarse de parte de Dios inicialmente es a través de ella. Y es una voz que ha entrado desde el preciso momento de la creación, desde los comienzos. Esta voz es desde el inicio de todo. Esta voz está rasgando el silencio de la nada. Qué bello, estas palabras son de los padres sinodales. Esta voz, desde la creación, ha rasgado el silencio de la nada. Y allí, desde el silencio de la nada, ha empezado a crear. Pero esta voz no es simplemente una voz creadora. Esta manera como Dios se revela nos recuerda también que está invitando. Es una voz de parte de Dios que invita. No solamente es una voz solemne que crea, que separa la creación, que crea al hombre y a la mujer. Es también una voz de consuelo, de aliento y de liberación. Y recordemos todo el libro del Éxodo. Allí en el capítulo 3 nos dice: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor. Miren qué bonito. Dios no solamente se comunica a través de la voz, escucha, conoce los sufrimientos de su pueblo. Y no se queda impávido, no se queda quieto, no se queda estático. Dice el texto bíblico: he bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para sacarlos de esta tierra y llevarlos a una tierra buena y espaciosa. No solo es la voz que rasga el silencio de la nada, es la voz que escucha el clamor también del hombre, es la voz que escucha la oración del hombre como escucha tu oración y la mía, y es la voz que libera al hombre. Así que de esas primeras cosas que logramos descubrir es que hay una presencia divina en estas situaciones humanas, en las tuyas, en las mías, y mediante la acción del Señor en la historia se nos muestra un plan, y un plan salvífico que conduce a la plenitud a esa voz. Allí en la primera carta de San Pablo a Timoteo dice una cosa bien bonita: que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Este camino de revelación de Dios a través de su voz quiere llevarnos a la plenitud y al conocimiento de la verdad. Toda esta voz entonces termina plasmándose por escrito. El Señor, que sale al encuentro de la humanidad y que proclama: lo digo y lo hago, como lo dice el profeta Ezequiel, se convierte pasa esta voz a ser una palabra escrita, es decir, de una palabra oral a una palabra escrita. Y gracias a esto tenemos las Sagradas Escrituras, esto que el Señor ha puesto en nuestras manos. Es decir, se pasa de la voz, palabra oral, a esta voz que luego pasa por escrito. Ahora bien, esta voz en la plenitud de los tiempos tiene un rostro. Ya saben a qué me refiero. El Evangelio de San Juan dice: y la palabra logos, que es la expresión griega, se hizo egeneto carne, sarx. La palabra, esta voz de Dios, empieza a tener un rostro por el misterio de la encarnación. Y ese rostro es Jesús de Nazaret. Es cierto, es que las palabras sin un rostro le falta algo. No cumplen plenamente ese sentido del encuentro, que sí se realizó en el Antiguo Testamento. Pero este encuentro, este querer del encuentro de parte de Dios, no quiere quedarse solamente en alguien que escucha, alguien que habla y alguien que escucha. Se necesita un rostro. El libro de Job tiene una cita bellísima. Terminando el libro de Job, sabemos toda esta historia dramática de Job, incluso esta crisis de fe. Pero Job termina diciendo: yo solo de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Recordemos también al anciano Simeón, cuando se encuentra con María y José llevando el niño al templo. Este anciano emocionado toma al niño, dice: ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación.
esta voz tiene un rostro. La palabra eterna y divina entra en el espacio y en el tiempo, asume un rostro, asume una identidad humana. Tan es así que es posible que nosotros, ha sido entonces posible para nosotros acercarnos directamente a Él. Recordemos ese texto allá en el Evangelio de San Juan, cuando se acercan a los discípulos y le dicen a ellos, unos griegos, unos paganos, queremos ver a Jesús. Y Jesús se deja ver. Así que esa voz con la que Dios se manifestó se convierte, tiene un rostro, se hace carne, y ese rostro lo encontramos en Jesús de Nazaret, la palabra hecha carne. Ahora bien, esta voz que tiene un rostro ha querido edificarse una casa. En el libro de los Proverbios tenemos un bellísimo texto. Dice: la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea sencillo, que entre. La sabiduría se ha edificado una casa. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento esta sabiduría es la palabra de Dios. Y así como ya el Antiguo Testamento va preparando bellísima imagen de la casa para todos, nosotros podemos decir que en el Nuevo Testamento Cristo, con el misterio de su pasión, muerte y resurrección, y en torno a eso, lo que significó esta pequeña comunidad, esta comunidad de discípulos, esta comunidad de apóstoles, se construye también una casa. Esta palabra de Dios tiene una casa en el Nuevo Testamento. Se llama iglesia. Y eso es lo que nosotros descubrimos a lo largo de estos 27 libros del Nuevo Testamento. De hecho, quisiera invitarlos, por ejemplo, a leer los Hechos de los Apóstoles. Toda esta mirada, todo este camino que hace esta palabra, que se difunde, que se predica, que se anuncia, que es a Cristo quien se anuncia y que va haciendo comunidad, va haciendo iglesia. Pero esta palabra también necesita un camino, no se puede quedar quietecita y encerrada. El libro de Isaías nos dice: porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. El profeta está diciendo: de aquí, de Jerusalén, saldrá la palabra a todas partes. Se necesita anunciar, se necesita mostrarse, se necesita que todo el mundo conozca esta palabra. Por eso los padres sinodales en este bellísimo viaje nos dicen: esta palabra necesita caminar, ponerse en camino. La palabra de Dios personificada sale de su casa, del templo, se encamina a lo largo de los caminos del mundo para encontrar la gran peregrinación que los pueblos de la tierra han emprendido en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la paz. Recordemos al Papa Francisco, que nos habla de una pastoral en salida, de una iglesia en salida. ¿Y qué es esto? Es esta iglesia que tiene que salir a anunciar al Señor. Pues bien, estas 4 expresiones, voz, rostro, casa y camino, se concentran en esto que nosotros podemos decir se llama Biblia. De hecho, ahí tiene la expresión escrita en griego. Esta palabra Biblia, que es la palabra que comúnmente usamos, proviene del vocabulario griego. Es un plural de la expresión singular biblión. O sea que cuando hablamos de Biblia, como se dice en griego, o Biblia, estamos hablando de un plural. Libros, la palabra Biblia significa libros en plural, pero luego pasó al latín, así tal cual, Biblia, y pasó como singular femenino, como nosotros conocemos. Nosotros no decimos las Biblia, decimos la Biblia. Pero esa expresión que proviene del griego es una expresión que habla de los libros. Hubo un cambio gramatical, y este cambio gramatical siguió también un cambio de sentido, porque nosotros no hablamos de libros dispersos, hablamos de una unidad, y esa palabra Biblia está expresando precisamente la unidad de las Sagradas Escrituras, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Nosotros también
acostumbramos a llamarle a esta palabra Sagrada Escritura. En griego, grafé hagia. Grafé, escritura, hagia, santa o sagrada. Es cierto que la expresión no aparece en el texto hebreo. Recordemos que hay 3 lenguas en las que se escribe la Biblia. El hebreo, el Antiguo Testamento, gran parte, una parte que está en arameo, 2 lenguas muy cercanas, de eso hablaremos más adelante, y el griego, algunos textos del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. En el texto griego que conformó nuestra Biblia, nuestra actual Biblia, sí encontramos la expresión de santas escrituras o de sagrada escritura, que luego pasó al uso que nosotros le tenemos. Ese uso del Antiguo Testamento pasa al Nuevo Testamento, donde se generaliza como designación del Antiguo Testamento. Es decir, que cuando se habla de la escritura o de las escrituras en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos unas referencias bíblicas, luego en el material de estudio también las tendrán, que nos acercan a este uso común. Recordemos una sola, allá el día de Pascua, de Resurrección, cuando están el camino de Maús, dice que Jesús se acerca a estos 2 que van caminando, y después de este diálogo inicial, dice el texto bíblico que les empezó a explicar las escrituras, empezando desde Moisés hasta los Salmos, es decir, todo el Antiguo Testamento, y cómo en Jesús se cumplían estas escrituras. Y estas escrituras, que no son un libro cualquiera, son santas. Desde muy temprano, el cristianismo y también el judaísmo entendió que esta palabra era una palabra querida por Dios, regalada por Dios, que pasó por el canal humano como instrumento, pero que luego se convirtió en palabra. Y por último, esta distinción que nosotros tenemos, nosotros hablamos, el mundo cristiano habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de antiguo no decimos una cosa que ya pasó y entonces solamente el nuevo. Ahí lamentablemente hay gente, desde el inicio se presentó un poquito esa situación, que decían, pero ¿para qué leer el Antiguo Testamento? Eso no tiene que ver con nosotros. Que es una unidad. En el Antiguo Testamento está latente Cristo. En el Nuevo Testamento está patente el Cristo. Así nos lo dice el Concilio Vaticano II. Y esta palabra testamento está asociada con la expresión alianza. Realmente testamentum está traduciendo una expresión griega, diateque, que significa alianza. O sea que cuando nosotros decimos, vamos a leer el Antiguo Testamento, es la referencia a la antigua alianza. Y cuando vamos a leer, decimos el Nuevo Testamento es la nueva alianza. Esta expresión testamento no está ligada solamente a algo que nos dejaron, está ligada sustancialmente a esta nueva alianza que realiza Cristo y que en Él se hace todo nuevo. Pues bien, mis queridos hermanos, los dejo aquí. Tendrán ustedes material abundante para leer, para estudiar, para acercarse. Les voy a dejar el mensaje de los obispos para que lo lean con cuidado, lo lean con fe, con confianza, con este corazón que les late también por entender que estamos iniciando nuestro curso de formación en la palabra de Dios. Y luego otro material para que ustedes estudien. Recordemos que cada miércoles tendremos nuestra tarea. Esta tarea tendrá unos materiales de estudio también, y luego normalmente en forma de test se hará un desarrollo muy sencillo, no se me asusten, ¿verdad? Una cosa muy sencilla para comprobar que se está estudiando también y que no solamente vemos el video y ya con eso es suficiente. Mi saludo especial, un deseo profundo de hacer de esta palabra de Dios motivo también siempre de inspiración de nuestra vida, porque eso es la palabra de Dios. Que el Señor Dios Todopoderoso se digne bendecirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la Santísima Virgen María, que dejó que esta palabra se hiciera carne en ella, les esté acompañando a todos ustedes. Buen estudio.